Bien, nuestra siguiente invitada es una invitada muy especial y muy importante para nosotras. Es la doctora panameña Marta Illueca, con una amplia biografía importante en el mundo de la investigación científica, en el mundo de la investigación académica, y nos atiende a esta hora en nuestro contacto internacional desde Delaware, Estados Unidos. Doctora, muy buenos días. Es un placer y un orgullo contar con su presencia esta mañana y saludarle desde Panamá, su patria. Que quisiéramos empezar esencialmente analizando lo que está pasando en el caso Panamá. Ayer vimos más de 6.000 casos nuevos, doctora. ¿Cómo lo evalúa? ¿Le sorprende? Buenos días y bienvenida nuevamente. Su micrófono, doctora. Ok, buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy complacida de acompañarlos esta mañana. La situación en Panamá pues nos ofrece un panorama preocupante, pero no tan distinto del que tenemos en Estados Unidos y en Europa. Estamos viendo una cuarta oleada, la cual ha sido disparada por la aparición de la nueva variante del coronavirus, ¿no? La variante Omicron. Y en Panamá hemos sobrepasado el medio millón de casos, pero hemos mantenido una tasa de letalidad o muertes por COVID en el 1.5%, ¿no? Que de todas maneras, pues nos dice que ahora mismo la variedad de las cepas no está cambiando el hecho de que tenemos siempre ese grupo vulnerable por el que tenemos que preocuparnos, ¿no? Lo que son los no vacunados, los adultos mayores, personas con comorbilidades serias y personas con sistema inmune comprometido. Pero hay cosas buenas sobre la situación, ¿no? Panamá comenzó su programa de vacunación a comienzos de 2021 y gracias a la movida estratégica y temprana de la Cancillería en asegurar el acceso a vacunas efectivas y seguras, pues tenemos ya dentro de la meta de personas vacunables, creo que estamos ya pasando el 80% y tenemos pues ya vacunas pediátricas. Entonces, esto es muy importante para mantener un contexto, ¿no? Y una perspectiva balanceada, ¿no? Siempre que aparece una nueva variante, tenemos situaciones de incertidumbre y un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. Pero afortunadamente, pues nuevamente, vacunas seguras y efectivas hay en Panamá. Hay un programa de vacunación sólido y lo que necesitamos es que más gente se apunte con la vacunación y los que están vacunados con las dos dosis primeras se presenten para el refuerzo, que es muy necesario para la prevención contra Omicron. Doctora, esta mañana conversábamos con uno de los doctores del Hospital COVID de la Ciudad de la Salud y decía que están recibiendo tres tipos de pacientes. Los pacientes severos, que la mayoría no están vacunados y terminan en cuidados intensivos. Los pacientes con pocos síntomas, pero con enfermedades crónicas y que requieren algún tipo de atención especial. Y cuando hablaba de los pacientes moderados, enfermos que requieren hospitalización, decía que hay vacunados y no vacunados. Y entonces eso es lo que despierta toda la polémica de cuán efectiva es la vacuna. Y hay quienes dicen que incluso viene ya una vacuna para Omicron. ¿Esto es así? Bueno, uno de los desafíos que tenemos en Panamá y quizás en el mundo con los medios sociales es que la ciencia no solamente ahora es el territorio de los científicos, ¿no? Y hay muchas personas que malinterpretan las estadísticas y la ciencia, ¿no? Entonces, vemos que cuando solamente contamos el número de vacunados infectados, enseguida decimos, ¿vieron? La vacuna no sirve. Eso es falso. Eso es falso porque lo que hay que ver es porcentaje. Y usted lo acaba de decir muy claramente. La gran mayoría, es más, en Panamá el MINSA está llevando estadísticas. 89% de casos severos y de muertes se está viendo en no vacunados y en personas que solamente han recibido una dosis de la vacuna. Entonces la vacuna es muy efectiva, es muy protectora, pero siempre tendremos ese grupito de personas más vulnerables porque su sistema inmune no funciona igual que nosotros, o porque son adultos mayores debilitados, o porque tienen enfermedades crónicas o comorbilidades que van a ser
lo que le van a producir pues una infección a pesar de la vacunación. Y por último, Omicron se salta, básicamente tiene la capacidad de evadir el primer esquema de vacunación, que era de 2 dosis. Pero a Omicron no le va muy bien con los refuerzos. Entonces, ojalá pues que los que me oyen que están indecisos, pues vayan a ponerse su refuerzo. Y ahí va mi pregunta, doctora, ¿por qué es que no le va bien a Omicron con la de refuerzo? Seguramente muchas personas se preguntan eso. Sí, bueno, entonces lo que tenemos que entender tenemos que conocer a Omicron, ¿verdad? Omicron fue anunciada como variante de preocupación por la OMS a fines de noviembre. Y hemos visto que en 3 meses prácticamente se ha tomado a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema más grande que tenemos con Omicron? Es la conformación del virus. Si ustedes recuerdan, todos hemos visto la caricatura del coronavirus, una bolita con estas espinas que salen, ¿verdad?, de su cubierta. Esas espinas o espigas o espículas son las que le permiten agarrarse de los tejidos de la persona infectada y abrirse camino y meterse a las células. Entonces, las vacunas originales están conformadas para prevenir ese tipo de entrada a las células humanas. ¿Y qué ha hecho Omicron? Bueno, se ha cubierto de más de 30 o 40 cambios en esa cubierta para escaparse o evadir a las primeras versiones de la vacuna. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes para entender por qué Omicron logra infectar a personas vacunadas, pero el refuerzo lo que hace es que sube los niveles de los anticuerpos y estimula la inmunidad a un nivel más alto que se estaba empezando a hacerse más tenue después de 3 o 4 meses. Se ha visto, en muchos estudios se han medido niveles de anticuerpos y se ve que han ido bajando a los 3 meses. Entonces, Omicron es muy oportunista, pero cuando damos el refuerzo, es como si estuviéramos duplicando nuestro batallón que va precisamente a impedirle a Omicron que se adentre en nuestros cuerpos. Doctora Illueca, ¿qué le dice usted a quienes consideran que Omicron es un resfriadito y que estamos exagerando? Y se lo pregunto porque justo hoy veía una cifra de 200.000 personas están aisladas hoy en Panamá, entre los que tienen COVID y han sido contactos de algún positivo. Y es una cifra que nos preocupa sobre todo por el impacto en el mundo laboral, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay varios puntos a tener en cuenta. Eso de la gripe común o casos leves, lo que quiere decir es que más que todo los vacunados pueden manejar muy bien, sobre todo si tienen refuerzo, pueden manejar muy bien a la Delta y a la Omicron. En Panamá, al menos hasta hace unos 10 días, en la ciudad todavía casi la mitad de los casos eran Delta. Y en el país todavía 2/3 eran Delta. Quizás ya ahora se esté aumentando ese porcentaje de Omicron. Pero tenemos que tener en cuenta que al aumentar el número de casos, tenemos ya un universo más grande con esos porcentajes que antes representaban menos casos, ahora son mucho más casos y por lo tanto los casos leves que siempre han existido van a ser mucho mayores en cuanto al número. Entonces yo interpreto con mucha cautela la información epidemiológica. Para mí Omicron todavía no ha demostrado ser menos leve, ser menos grave, perdón. Omicron no ha demostrado que sea necesariamente más leve, pero es que infecta a muchas más personas y hay muchos más casos leves. A mí me preocupa las personas que se complican y que pueden fallecer. Y ese porcentaje no ha desaparecido ni ha cambiado todavía. Sobre todo en Panamá, la tasa de letalidad o de defunciones por COVID es 1.5%. Y de 4,5 millones de personas, estamos hablando de la potencialidad de tener más de 60,000 muertes. Entonces, tengamos mucha cautela. Si usted está vacunado con su refuerzo, si usted no es un adulto mayor y tiene buena salud, entonces lo más probable es que si usted se infecta con Omicron, va a tener un caso leve, como muchos de los que estamos viendo.
Doctora, hace unos días entrevistábamos a un colega suyo de acá, del Hospital Gorgas, el Instituto Gorgas específicamente, y nos decía que el Omicron es como una ruleta rusa, ¿no? Y acabo de leer un cable de una agencia de noticias internacional que dice que Omicron sí es peligrosa. No podemos desestimar su impacto en lo que está ocurriendo hoy día, esencialmente. Eso es así. Es más, ya yo había leído un par de declaraciones hace por lo menos una semana de oficiales europeos de la Organización Mundial de la Salud y de algunos oficiales de salud de Inglaterra que han dicho precisamente lo mismo, que hay que tener mucho cuidado con cruzarnos de brazos en frente de la Omicron. Igual que las otras variantes del coronavirus, la vamos conociendo a medida que la vamos tratando con respecto a los casos, a las hospitalizaciones, a las vacunas. Y Omicron nada más lleva 3 meses con nosotros. Es muy pronto para decir que Omicron no es peligrosa. Claro que es peligrosa, pero claro que lo es en un grupo que es más vulnerable y sobre todo los no vacunados deben pues prestar un poquito de atención, ¿no? También pues está ese peligro de tener nuevas cepas. Omicron no es la última cepa que vamos a tener, no es la última variante. Las variantes son como copias mal hechas, el virus se reproduce en factores de millón de partículas y a veces comete errores al copiarse el mismo y esos errorcitos son los que nos dan las nuevas variantes y eso ocurre en forma exponencial, sobre todo en personas no vacunadas, porque el virus para multiplicarse necesita estar dentro de células humanas. Doctora, todos los expertos que hemos entrevistado en la última semana nos dicen que esto apenas está empezando. ¿Cuál es el vaticinio de usted y por experiencia en el manejo de este tipo de virus, qué podemos esperar para las próximas semanas? ¿Cuándo llegaremos a ese momento cumbre de esta nueva variante? Bueno, hay 2 o 3 cosas que ya sabemos. Y eso es lo que tenemos que agarrarnos de lo que sabemos, de la información basada en la ciencia, la información confiable. Número 1, sabemos que las medidas de bioseguridad nos protegen contra cualquier variante. Entonces debemos usar nuestra mascarilla, mantener distancia social y continuar usando gel alcoholado cuando estamos fuera de nuestra burbuja, sobre todo, ¿no? Eso es número 1. Entonces, número 2, sabemos que para Omicron se necesita refuerzo. Entonces, seamos responsables y pongámonos nuestro refuerzo. Número 3, sabemos que nuevas cepas como Omicron vienen más que todo de organismos o cuerpos humanos que no tienen la vacuna. Entonces, hagamos educación en salud. Gracias a Dios, ya en Panamá tenemos vacuna pediátrica, ese era un segmento también vulnerable que no estaba protegido y por lo tanto también un reservorio, ¿no? Del virus. Entonces ya gracias a Dios hemos conseguido la vacuna pediátrica en Panamá que se puede administrar a partir de los 5 años. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, es apoyarnos en la ciencia, la medicina basada en la evidencia, en lo que ya sabemos que es efectivo y no darle vueltas. Voy a esperar para ver si voy a necesitar 6 dosis antes que me pongo la primera. No, porque entonces la batalla está perdida. La batalla hay que ganarla en el momento que sabemos que estamos ganando terreno con este virus. Doctora, en los últimos días también hemos visto largas filas aquí en Panamá, y estoy segura que usted también las ha visto, de personas esperando el hisopado. ¿Quién tiene que ir a hacerse un hisopado en este momento? Porque pudiéramos también estar frente a un agotamiento del sistema de salud pública. Por ejemplo, si yo esta mañana me desperté con un poco de alergia o estoy estornudando, me duele la garganta, me pica, o no tengo ningún síntoma, no he estado frente a ninguna persona con contacto positivo, ¿quién debe ir a hacerse un hisopado en este momento y quién no? Bueno, eso varía de persona a persona, pero podemos pues tratar de generalizar un poquitín, ¿no? Claro. Primeramente, les quiero comentar que ese frenesí por los hisopados pues nos demuestra un grado alto de curiosidad, pero también de miedo, ¿no? Y de los riesgos al contacto. Hay personas, muchas personas se están haciendo el hisopado porque tienen la curiosidad. Esas personas no están gastando las pruebas. Deben quedarse quietas en casa, sobre todo, como dice usted, si no tienen síntomas. Entonces,
Ya cuando Omicron se hace, o se haga, o se va a hacer la variante más común, entonces pues tenemos pues que seguir ciertos lineamientos. Si no estamos con nadie que haya salido positivo y tenemos ninguna clase de síntomas, entonces lo que tenemos que hacer es tener nuestro esquema al día con el refuerzo y usar la mascarilla. No hay que estar haciéndose pruebas a menos que usted sea no vacunado. Si usted no está vacunado, esos, como dicen, son otros 500 pesos. Eh, cuando Omicron aparece, se ve que afecta mucho a personas en edad laboral de 20 a 50 años. Y eso lo vimos con Delta también, ¿no? Entonces, la fuerza de trabajo va a ser uno de los riesgos más grandes y de los impactos más grandes de Omicron. Entonces, esas personas, número uno, medidas de bioseguridad. Pero si tienen síntomas leves, entonces deben aislarse o quedarse en casa por 5 días por lo menos. Y luego pues se pueden hacer una prueba. Si los síntomas no han desaparecido del todo, se pueden hacer una prueba más o menos a los 5 días. A veces la prueba inicial sale negativa y luego a los 3, 4 días sale positiva. Entonces hay que ver cómo se siente la persona que hable con su médico. Si alguien está tumbado, con fiebre, con postración, dolores en todo el cuerpo, con tos, ya esa persona sí necesita con cierta premura hacerse la prueba y quedarse en casa después que se la hace. Entonces, no es una respuesta para todos los casos, pero definitivamente que si no hay síntomas o si los síntomas son efectivamente muy, muy leves, entonces ya lo que queda es vacunación y medidas de bioseguridad, uso de mascarilla. Doctora, no me quedó claro hasta cuándo debemos ver ese aumento de casos por Omicron antes de que empiecen a bajar. Ujú. ¿Cuál sería ese punto cumbre? Claro, eso no lo puedo adivinar. Lo que les puedo decir es si nos guiamos por el ejemplo de Sudáfrica, que fue el primer país donde se vio el brote ya mayor, por decirlo así. Entonces, pues ya el pico parece estar pasando o haber pasado en Sudáfrica, entonces podríamos decir que es un par de meses o un mes y medio. En Estados Unidos estamos empezando a ver ya un enlentecimiento, pero no una baja todavía. Todavía tenemos, sobre todo en niños, tenemos 600,000 casos de niños por semana. Es una Wow. cosa sumamente sorprendente. Entonces, pues pareciera que este pico podría pasar en un periodo de 6, 8 semanas, pero no podemos generalizar porque aquí juega un papel muy importante las personas no vacunadas y por supuesto los que no tienen el refuerzo. Entonces, esa situación varía de país a país. Lo que pareciera es que Omicron eh, se está presentando como una ola más rápida en que puede haber descenso de casos después de unas cuantas semanas, pero no tengo la bolita de cristal para darles una fecha exacta de cuándo va a pasar, pero Claro. debe Doctora, pasar. yo sé que usted quería hacer énfasis un poco en la vacunación pediátrica, la experiencia de Estados Unidos. Ayer conversando un poco con usted me decía que la vacuna parece prevenir el síndrome multisistémico que se ve en edades y que es muy serio. Hablen un poco de eso. Sí, cómo no, esa es una pregunta muy, muy importante, ¿no? La vacunación en pediatría, para los que no favorecen la vacunación, pues se apoyan en la idea de que la COVID es infrecuente en los niños. Pues era infrecuente en los niños, ya les he dado el ejemplo de Estados Unidos, 600,000 casos por semana. Hace 4 meses eran 200,000, que ya era más alto que antes. ¿Y qué pasa? Los niños también pueden tener las manifestaciones de COVID, aunque sean una minoría, pueden tener falla respiratoria y pueden fallecer también, ¿no? Entonces, la vacunación pediátrica, sobre todo en la edad de 5 a 11 años, es muy importante porque los niños en particular tienen esta condición que usted acaba de mencionar, el síndrome multisistémico inflamatorio, que es una condición muy interesante porque no se manifiesta durante la infección de COVID, sino 2 a 6 semanas después. Parece ser ¿Qué es? Ajá. una secuela inmunológica que es muy particular con los niños, pero que puede ser muy, muy severa. Les puede poner en shock,
les puede causar falla cardíaca, pueden necesitar cuidados intensivos. Se ha visto en Panamá casi 50 casos en el Hospital del Niño solamente, en otros habrá otros casos en los otros centros. Entonces ya la CDC, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, ha estado llevando sus estadísticas. Ya han visto que en el primer grupo pediátrico, que era de 12 a 18 años, ya se ha visto una baja en la incidencia de este síndrome. Entonces, esta es una noticia maravillosa, porque aparte de que los niños, como les digo, pueden ser reservorio del virus, los niños necesitan regresar a la escuela, los niños necesitan ver a sus familiares y a sus abuelos, pero los niños tienen riesgos muy, muy severos de tener o un caso de COVID complicada, igual que cualquier adulto, o de que les dé este síndrome. Interesante, no habíamos profundizado mucho en ese síndrome. Yo creo que es importante lo que usted acaba de relatar. Doctora, ¿qué le decimos a un padre que todavía tiene dudas en que debo llevar o no? Había incluso una tendencia hace unos días acá en Panamá de que con los niños no, o basta ya. ¿Qué le decimos a esos padres que todavía tienen esa duda de si llevar a sus hijos de 5 años a 11 a vacunar? Bueno, yo diría basta ya de no querer protegerlos. Nosotros tenemos una obligación de proteger a los niños contra enfermedades severas que pueden ser mortales, así como los vacunamos contra polio, contra tétano, contra difteria y toda esa lista de vacunas que le ponemos a los niños desde la infancia, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo el contexto. Ya en Estados Unidos se han vacunado más de 10 millones de niños. Estamos más o menos como en unos 13 millones ahora mismo de niños entre 5 a 17 años. Entonces ahora ya podemos decir, para los indecisos, ¿no? Porque ya teníamos pruebas y ensayos terapéuticos, pero ya sabemos que la vacuna es muy efectiva en pediatría, es muy segura. Los efectos adversos que se ven son similares a los adultos y los efectos adversos severos son rarísimos. Entonces, la COVID causa mucho daño no solo a corto plazo, pero a largo plazo. La COVID larga o la COVID crónica también se ve en niños y en adolescentes, y esa es la edad en que ellos empiezan a formarse, a educarse. Y si estamos creando ahora una sociedad de personas incapacitadas por esta enfermedad, vamos a estar en serios problemas. Entonces, ¿qué le puedo decir a los padres? Hablen con sus pediatras. En Panamá, la Sociedad Panameña de Pediatría ha apoyado la vacunación en los niños desde el comienzo. En Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría también la ha apoyado, porque es peor la enfermedad que la vacuna. O sea, la vacuna no es perfecta, pero es segura y eficaz. Y la enfermedad es dañina, es traicionera, es incapacitante y puede ser mortal. Doctora, usted ha hecho énfasis en la importancia de la dosis de refuerzo y me llegan preguntas de los oyentes porque en Panamá no se está colocando vacuna de refuerzo a los menores de 16 años. ¿Hay alguna razón por la que esto no los esté cubriendo en este momento a ellos y si sabe cuándo se va a hacer? Ajá. Sí, todas estas cosas se van planificando a la par de las necesidades más urgentes en cada país. La autorización de la FDA, ¿no? La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, para los refuerzos apenas salió hace un par de semanas para 12 años para arriba. Para de 5 a 11 años estamos todavía con las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, es un tercio de la dosis de adultos separada por 3 semanas entre una primera y una segunda dosis. Entonces, eso viene. Lo que pasa es que recuerden, Panamá no tiene los recursos que tienen los países pues ya más avanzados que nosotros. Eso viene. Lo que pasa es que siempre comenzamos, ¿verdad? Comenzamos con los casos crónicos. Y así es que se va a comenzar. Los refuerzos se comenzarán en la edad pediátrica en casos crónicos o debilitados o que son de alto riesgo. Pero todo eso se está programando y no es que no quiero dársela, no, es que se está programando y hay que tener en cuenta que necesitamos suficientes dosis también, ¿no? En las dosis de 5 a 11 años viene una preparación especial para esa edad. No es la vacuna de 12 años para arriba, no es la que le ponemos a nuestros niños de 5 a 11.
¿Ven? Claro. Entonces, eso viene, no es que no se haga o no se vaya a hacer, sí se va a hacer, hay que ir planeándolo paso a paso. Doctora, me llegan algunas preguntas por acá. Dice, ¿cuándo deja de ser contagiosa una persona enferma de COVID, tenga síntomas o no? Hay una respuesta para eso, ¿no? Nuevamente, depende de varios factores, depende Okay. de si la persona con los síntomas eran síntomas respiratorios fuertes y depende también de si era Delta o era Omicron. Pero bueno, estamos en la era de Omicron y generalmente se piensa que el cuadro ese no pasa más de 5 a 10 días. Por eso es que las medidas para personas que han sido expuestas, que tuvieron un contacto estrecho con alguien o que tuvieron síntomas, es de repetir la prueba a los 5 días, porque ya se ha visto que en un porcentaje significativo de los casos nuevos, a los 5 días ya la prueba sale negativa. Sin embargo, se recomiendan 10 días, por lo menos, de tener cuidado con medidas de bioseguridad. Bueno, en Panamá, gracias a Dios, el uso de mascarillas es universal. Pero yo diría que de 5 a 10 días, pero la prueba, el día clave que estamos usando es el día 5 más o menos. Doctora, nos hemos extendido un poquito, pero es que nos siguen llegando preguntas de los oyentes. Una Tenemos que aprovechar a la persona, doctora, Alexandra. así es, una persona que sufrió de COVID, o sea, ya se recuperó y se colocó su primera y su segunda dosis, ¿requiere la dosis de refuerzo o haber tenido la enfermedad le cuenta como esa inmunidad adicional de refuerzo? Sí, antes de Omicron, esa enfermedad, ese primer episodio de COVID, en realidad se comportaba, es excelente pregunta, se comportaba casi que como un refuerzo. El problema que tenemos con Omicron es, acuérdense lo que les expliqué de estas mutaciones que le permiten escaparse no solo de las 2 dosis de vacunas del esquema normal, sino también de las infecciones previas. Las infecciones con cualquiera de las cepas previas, la más reciente es Delta. Entonces, debido a eso, ya no les decimos que se queden quietos por 2 o 3 meses antes de refuerzo. Ahora lo que les estamos diciendo a los no vacunados es que se vacunen entre 2 a 4 semanas que ya no tengan síntomas y luego pues que sigan el esquema actual. El esquema actual en Panamá es que el refuerzo ya no es a los 6 meses, a los 3 meses. Entonces, pues que la infección natural no les impida protegerse contra Omicron. O sea, estamos en ese periodo de transición de Delta a Omicron y no sabemos cuántas personas todavía están tratando con Delta y allí no les va a servir tanto, les sirve un poco, pero no les sirve tanto como refuerzo. Perfecto. Doctora, también hay preguntas, y usted hablaba del frenesí, de las largas filas de personas acudiendo a hacerse hisopados, todos los días las estamos viendo en diferentes puntos que se han habilitado aquí en el país, pero hay mucha gente que me pregunta, ¿qué diferencias hay entre una PCR y la prueba de antígenos para detectar el virus? O sea, ¿cuál es cuál? Si depende del precio, ¿cuál me tengo que hacer? ¿Cuál es la más certera? Y creo que esa es parte de la polémica hoy día también, doctora. Sí, básicamente, bueno, eso nos tomaría media hora para explicar las diferencias, pero No, para, no podemos hacerlo. lo voy a decir Muy de una rapidito, ajá, sí. muy sencilla, muy sencilla. Básicamente, estas pruebas están midiendo diferentes partículas del virus. Entonces, la prueba de antígeno tiene la particularidad de que se puede medir rápidamente y te da un resultado rápido. Y es una prueba buena para determinar si la persona es contagiosa, sobre todo si tiene síntomas. La prueba PCR toma de 3 a 5 días y está midiendo pues otras partículas del virus, pero tiene la salvedad de que a veces mide la partícula y ya pasó la infección, pero si la persona está activamente enferma, yo lo que les recomiendo es seguir el esquema del MINSA. Me parece que la última vez que lo vi pedían los dos, el antígeno y la PCR. Entonces yo lo que les recomiendo es seguir un esquema ya sea oficial del MINSA o estar en contacto con un médico que le pueda dar seguimiento a sus resultados, pero el tiempo en hacer la prueba y los pedacitos de virus que cada una va a medir son diferentes.
Doctora, yo sé que vamos a ir terminando la entrevista, pero yo sé que usted quiere hacer énfasis en algo que usted me anotaba ayer y quería hablar sobre la desinformación y el mal uso de la literatura médica por personas no idóneas. Sí, muchas gracias por acordarte de eso. Sí, desafortunadamente la desinformación es tan dañina o más dañina que la misma COVID. Entonces, tenemos el problema de fuentes confiables y también de información que la rían personas que no son ni médicos ni científicos, ni remotamente entienden la ciencia. Entonces, los que se oponen a la vacunación, con todo el respeto que se merecen, el problema es que hacen campañas que son muy riesgosas para la gente que sencillamente quiere entender el valor de la vacunación. Entonces diseminan información que es falsa o no saben interpretar la información científica, porque para leer correctamente la literatura médica, no solamente se necesitan las credenciales de médico, pero un entrenamiento formal y una concepción de lo que es la totalidad de la data, no de agarrar los pedacitos de reportes que me gustan y esos son los que voy a regar por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que usar fuentes confiables, hay que apoyarnos en instituciones serias que evalúan la totalidad de la data respecto a los diferentes aspectos de esta pandemia. Y hay que dejar de compartir videos y audios anónimos. Ya la gente ni se presenta. A mí me mandan muchos videos. ¿Qué piensas de esto? Y lo primero que yo pienso es, ¿quién es esta persona que está hablando? Correcto, ¿Dónde es está? verdad, sí. ¿Cuáles son sus credenciales? No, la gente no piensa, oye cualquier locura y se lo manda a todos sus contactos. Entonces, hay que apoyarse en la medicina basada en la evidencia, llevada con mucho cuidado, instituciones serias. Tenemos, bueno, en Estados Unidos el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, la FDA, en Europa, la EMA, las autoridades de salud de cada país. Apoyarse en la evidencia, no someterse a tratamientos no autorizados. Hay razones muy buenas por lo que los tratamientos tienen que pasar por filtros, por ensayos clínicos y por autorizaciones. Entonces, ¿qué les puedo decir? Vean con mucho cuidado quién les está dando la información, porque si usted necesitara una cirugía de corazón abierto, no va a ir una persona que no sea médico. Y si usted tiene niños o bebés, no va a poner el cuidado de ese niño o bebé en personas que no son pediatras. Entonces, pues hay que tener juicio, prudencia, balance y tratar pues de ser más cuidadoso en lo que se lee y lo que se disemina. Todo eso es importante, doctora Yueca, y le agradecemos enormemente que haya estado con nosotras esta mañana. La queremos comprometer para una segunda parte de esta entrevista sobre este tema que todavía da mucho de qué hablar. Pero antes de terminar, doctora, yo quería enfatizar un poco en un aspecto que tal vez muchas personas no conocen de usted, y es el aspecto espiritual, el aspecto teológico también. Y usted dijo en una entrevista hace un tiempo atrás algo que me llamó mucho la atención ayer. Usted dijo, he encontrado belleza y sabiduría en todo lo que he estudiado. Y usted hablaba de cómo lograr encontrar eso aún en medio de todo lo que estamos viviendo, cómo unir la espiritualidad y la medicina. Y usted en un artículo hablaba de cómo afecta la oración al dolor. Y yo creo que con ese mensaje me gustaría que usted terminara esta entrevista porque realmente me pareció muy interesante esto de las oraciones activas y las oraciones pasivas y la parte espiritual suya me pareció muy significativa. Y bueno, muchas gracias por mencionarlo. Lo que les puedo decir es que recuerden que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Para muchas personas esa ecuación termina con cuerpo y mente. Y se olvidan que tenemos algo más trascendental dentro de nosotros. Y esa parte espiritual se puede cultivar y esa parte espiritual nos puede fortalecer en tiempos inciertos y nos puede darle la forma de vencer obstáculos, de recuperarnos de enfermedades, etcétera, pero tiene que estar ligada a mente y cuerpo también. Entonces, pues muchos de los que me escuchan tendrán creencias espirituales en un Dios o en un poder superior. Algunos no lo tendrán, pero ojalá que se autoexaminen y recuerden que ustedes tienen un espíritu, es esa parte que es intangible
y que ayuda a tener claridad mental, a entender ciertas cosas que de otra manera no se entienden. Y bueno, en el caso mío de mi persona, pues sí, mis investigaciones académicas al corriente están siendo hechas en el área de medicina del dolor, con el uso de la oración o de la meditación. Y estamos encontrando data muy valiosa que muestra que hay una gran diferencia entre rezar y no rezar en los aspectos del dolor crónico. Entonces, no hay que ser religioso, o sea, religión y espiritualidad son dos cosas diferentes. O sea, no es que hay que estar yendo a misa todos los días. Ahora, no quiero decir que no lo hagan, los que lo hacen y los que lo hacemos, no hay problema. Pero sí, sí hay que hacerse un autoexamen y tratar de entender ese aspecto espiritual de cada uno, porque la verdad es que allí hay un tipo de tesoros y como dije antes, una belleza que nos abre el entendimiento cuando estamos tratando de abrirnos camino pues, en un mundo que es bastante, bastante caótico. Gracias, doctora Marta Llueca, desde Delaware, Estados Unidos, por haber estado con nosotras esta mañana y compartiendo, Alexandra, importantísima información. Y sobre todo yo me voy a quedar con ese mensaje último que usted acaba de decir, fortalecer los lazos espirituales que no podemos descuidar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos sigue tocando vivir, enfrentándonos a esta pandemia, a estas variantes. Gracias por todas esas recomendaciones y sobre todo, como le digo, por ese último mensaje que nos ha dicho. Con mucho gusto y espero poder regresar en un futuro no muy lejano para continuar el diálogo. La vamos a comprometer para hablar de medicina del dolor. ¿Qué le parece? Fantástico. Gracias, doctora Llueca, por estar esta mañana aquí. 8:13 minutos en Radio Panamá.